viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar diálogos. Está con nosotros el catedrático doctor Santiago Basabe. Además, ya desde hace algún tiempo comparte una columna en Cuatro Pelagatos, que ustedes la pueden, si entran a Cuatro Pelagatos, pueden revisar todo lo que ha sido ya digamos una permanencia de opinión, y los medios de comunicación, por supuesto, que siempre recurrimos a él para el análisis y claro, y la experiencia que da la cátedra a sí mismo como el de opinar. Santiago, bienvenido, buenas tardes. Hola Francisco, buenas tardes a toda la audiencia. No sé si comenzar diciendo, ¿se puede hacer un balance de lo que ha sido la campaña electoral, el número de candidatos, el número de movimientos y partidos políticos? ¿Cómo has visto esta campaña? Bienvenido nuevamente. Gracias, Francisco. Yo creo que ha sido una campaña sin sabor, una campaña insípida, con pocas emociones en general, en las ciudades más grandes sobre todo, Quito y Guayaquil sobre todo. Cuenca ha habido una disputa más importante, ¿no?, en términos de quién llega a la alcaldía sobre todo. Pero centrándonos en Quito, Guayaquil, ha sido una campaña, como decía, sin ideas, poco innovadora. Incluso desde los mensajes de campañas publicitarias de los candidatos no ha habido spots que llamen la atención del electorado más joven. A esto evidentemente abona el hecho de que hayan tantos candidatos, ¿no? Evidentemente eso también importa, sí. Pero dejando de lado el número, yo sí he visto una ausencia de capacidad de innovación de los candidatos. Ya. Y eso que algunos proponen la innovación, ¿no? No, pero eso no se ha visto. Hay un dato que es revelador. Cerca del 40% del padrón electoral es de gente entre 35 años, desde 35 para hacia abajo. Entonces es gente bien joven. Y a la gente bien joven le atraes con lo que a los jóvenes les gusta. Claro. Y ahí están las redes sociales, están los mensajes cortos, pero claves, con palabras importantes que capturen la atención. Y si tú revisas, en la gran mayoría de candidatos son mensajes de cómo se hacía política en los 80s y en los 90s. Entonces eso no convoca a nadie, o convoca a la gente de 40 hacia arriba, que es minoritaria en términos del padrón electoral. Y así yo creo que llegamos a un cierre de campaña en el que hay muy poco que decir, insisto, en términos de innovación. Solo por citar un ejemplo para tu amplia audiencia, yo recuerdo en el año, me parece que fue el 92, en una candidatura a la alcaldía de Quito, de un candidato que al final nunca ganó, que era de la lista 12, pero que tuvo una propaganda de 5 segundos, que pegó muchísimo. Gustavo Darquea, el alcalde. Que él caminaba y le decían, pss, pss, alcalde, y él miraba, y fue una propaganda que incluso ganó premios. Claro. Y tenía 10 segundos. Gustavo Darquea. Nunca llegó, pero la propaganda fue muy interesante. O sea, se ha quedado en la retina. Además. Mira que han pasado más de 20 años. Y yo eso no vi ahora, ni en redes sociales, ni en prensa, radio y televisión, que son los más convencionales. Y puede ser, insisto, en parte el hecho de que haya muchos candidatos. Creo que en parte, en el caso de Quito, la distancia importante del primer candidato respecto a los otros, como que medio marcó la cancha desde muy temprano en la campaña. Quizás muchos se sintieron perdedores desde el inicio. Luego este candidato empezó a bajar, pero creo que no asistía y no daba espacio para el debate, para pero habían 3 que estaban en cambio como en crecimiento. ¿Aprovecharían eso? Sí, pero yo creo que era más difícil poder reducir esa brecha en tan poco tiempo, ¿no? Quizás estos 3 candidatos que venían luego. Pero si es que tú revisas el nivel de
que termina hasta la última con el 35%. Claro, y dicen que ahora mismo es mucho menos, claro, ¿no? O sea, dicen que el que estaba primero tiene menos de 30 con tendencia a la baja, los otros a subir, y cerca del 40% de indecisos. Claro, son 37% de indecisos. Al día de hoy, si es que no es un poco más. Entonces, eventualmente, no creo que sea tan factible, pero eventualmente podríamos tener el domingo no sé si una sorpresa, pero sí algo que sea llamativo, ¿no? Sobre todo desde el que está primero, los que pueden estar en segundo o tercer lugar. Si tomamos en cuenta todo lo que ha sido el movimiento de la campaña, ¿alguien gana con esto? La democracia parecería que con esta dispersión de todo, de mensajes, pero al final terminamos hablando en todas las ciudades, no solo en Quito, en Guayaquil, de seguridad, vialidad, agua potable y basura. Parecería entonces que esas 4 cosas, y en algunos casos la basura casi en todas las ciudades es el primero. Sí, o sea, yo creo que ahí hay el primer gran mito que esperemos que hayamos aprendido como país es: si es que hay mucha oferta, gana el comprador en términos de mercados, nosotros los votantes en términos políticos. Y eso es parcialmente cierto. O sea, se beneficia el votante cuando tienes 2, 3, 4 opciones. Pero si tienes 18, en vez de mejorar, lo que hace es generar una incertidumbre absoluta que no quieres saber nada. Y si llega un candidato con el 20%, bueno, es que yo creo que las legitimidades ese es el gran tema, ¿no? Ese es el gran tema. Yo creo que el alcalde eventualmente que vaya a llegar, con mucha suerte llegará al 30%. Y eso se va a ver reflejado además en sus concejales y en las dificultades que va a tener para luego administrar el municipio. Necesariamente vas a tener que generar acuerdos, coaliciones y alianzas, y al menos en el caso del municipio de Quito, claro, todos sabemos que hay 2 o 3 comisiones que son como la gallina de los huevos de oro, ¿no? Donde todo el mundo quiere estar, que es la Comisión de Suelos y la Comisión de Movilidad, donde se vincula con el servicio público. Entonces yo creo que independientemente de quién llegue a la alcaldía, al menos pensando en Quito, luego podemos conversar de Guayaquil, que es distinto, la va a tener difícil y va a ser un alcalde que va a necesitar destrezas de político, de negociador, llegar a acuerdos, trabajar en una ciudad con pocos recursos económicos y donde su legitimidad no va a superar el 30%, y eso se puede erosionar en el muy corto plazo. Gracias. Le damos la bienvenida a Fabricio Francisco, muchísimas Betancourt. gracias. Bienvenido, Fabricio. Comentábamos al inicio del programa con Santiago que cómo vio él esta campaña, si se puede hacer una evaluación, y él nos decía, mira, no ha habido nada novedoso, ni siquiera en temas publicitarios. Nos acaba de recordar uno que fue importante con Gustavo Darquea, lo del alcalde, Que Fabricio en esa época ni nacía seguramente, no, es bien joven. Capaz no. No, claro, porque esto es... Sí, esto creo que es año 94. Es 94. Claro. Y los mejores spots fueron con Evaristo, me parece, esa época. Así, pero ese era Rodrigo Paz. Eso es lo que yo lo viví, lo que más me acuerdo, ¿no? Claro, este era un candidato alcalde de la idea, ¿no? Y Rodrigo con Evaristo, y además marcó su alcaldía con don Evaristo. Luego Jorge, su hijo, que fue vicealcalde, intentó relanzarlo y ya no fue lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacer una evaluación de esta campaña, de las partes publicitarias incluso, y qué entender en esta dispersión de candidatos y de movimientos? Y Santiago, un gusto, ¿no? Y a todos los televidentes. Principalmente hemos tenido una campaña muy arcaica, una campaña donde parece que la estrategia ha estado muy identificada con todo lo que tiene que ver con notoriedad. Por esa serie de candidatos que llegan aproximadamente a 18. La mayoría son desconocidos. Entonces, una de las etapas primeras para que estos candidatos logren algo de conocimiento es la identificación. Entonces, han hecho la usanza de los banderines, los afiches y mucha publicidad de los años 50, de los años 70, y no han logrado penetrar a través de las redes sociales. Este ecosistema digital solo han concentrado en Instagram y Facebook. Han tratado de hacer algo brillante, ¿no? Muchos, a la DIT, en contra de la corrupción, incluso han copiado spots.
¿sí? Sí, bueno, eso es, muchos candidatos también en quizá Manta la novedad también. es que han querido pasarse de vivos. y es vergonzoso porque han indalgado esa culpa al equipo de campaña. Es fácil, el mensaje, todo tienes que poner las palabras en Google y sabes a quién pertenece este spot. No estamos en esa comunicación unidireccional, estamos en el marketing 2.0, que los candidatos ¿no? en realidad no conocían. O alguno, en otros casos, algunos sí conocía y quiero algo como lo que acabo de ver en España. No, tratemos de ser bondadosos con algunos candidatos políticos, pero uno pone el discurso y enseguida Google identifica de dónde vino, quién lo realizó y si fue nominado a un Red Latino, a un Victory Award, etcétera. Hay varios premios de consultoría política y muchos de esos spots fueron nominados a algunos premios en los cuales yo he participado. Entonces, ha habido un descuido absoluto, creatividad cero, estrategia, la del mudo, los que están primero no quieren hablar, debates extralimitados, 16 debates. En Guayaquil hemos tenido un solo debate, el de la Cámara de Comercio. No debatió la persona que estaba en primer lugar. Entonces, pero aquí también hizo un debate la Cámara. Sí, pero ha hecho la Universidad Internacional, también, ha hecho la UDLA, ha hecho 16, Cámara de Comercio, ha hecho todo el mundo. Y qué aburridos que han sido, ¿no? Sí. Qué poco creativos que han sido. Una cosa que me llamó la atención y les planteé a los dos es... antes y después del debate, como 4 o 5 candidatos a la alcaldía de Quito, sobre todo en el este, se hacían selfie entre los 5. Y entonces yo decía, de estos 5 que están en el selfie, todos riéndose después de lo que se habían dicho, aunque sea en insinuación, la gente dice, o sea, ¿qué seriedad hay en esto si somos capaces de... Pero además en el gesto de que es una fiesta barrial, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto? Y Fabricio dice, oigan, las redes han descuidado y no tienen mensaje. Claro, que es lo y lo de las copias. Que es lo que comentábamos al inicio, yo no soy un experto en ese tema, hice el comentario como un simple observador, como un simple consumidor de las redes sociales, y Fabricio, que sí sabe del tema, lo acaba de decir, no viste nada innovador, una cosa pequeñita que digas, qué interesante. Habían algunas cosas de unos pocos, a mí me llamó la atención de un candidato, no puedo decir el nombre, a concejal, unos spots en radios donde decía, Quito es un cuartel, hay que hacer que la ciudad esté todo el día abierta, solo un día a la semana vienen los turistas, y eso a mí al menos me gustó eso. Y de ahí decía su nombre con su apodo además. Un candidato utilizó el humor, muy bien utilizado. Fue periodista, estuvo en el Amazonas, tú lo conoces, muy bien utilizada la campaña, solo que no tuvo ese lazo para que ese tipo de spot sea transmitido a toda la población. O sea, llegó a un nicho muy pequeño. Ese es alguno de los problemas también con seguridad. Claro, exactamente. Que es gente que le conocemos. Entonces puede ser una explicación, parándonos del lado de los políticos, es no tengo los recursos para pagar eso, porque que tengan algo creativo cuesta plata, ¿no? Y está bien. Y quizás una explicación podría decir, yo no estaba al alcance de los altos honorarios de Fabricio para que me haga Vos podrías decir eso, y por eso me tocó con lo que podía, con lo más artesanal. No digo que sea la explicación, pero se me ocurre. Pero ahí les planteo una cosa, además, que alguna gente ya ha escrito, esto del costo de la campaña. Les dan para hacer publicidad. La franja. Y la franja, ¿no es cierto? Pero además les dan para las vallas, les dan para... no está para la creatividad, no hay financiamiento para eso. Entonces uno debe tener... para eso. Que ya es un problema, hay alguna gente, claro, que te dice primero, yo quiero que eliminen eso. Y yo estoy pensando en quienes, yo al menos respaldé la ley de partidos y me parecía que, soy de la vieja escuela, diría yo, que para que enfrentar al que tiene recursos, era la organización política la que podía. O sea, no tenemos plata, pero tenemos organización. Y si a eso se asoma, o sea, ha sido mal utilizado el fondo. Yo creo que sí, o sea, a mí me parece que, porque hay muchas ideas en el sentido de que cada cual se financie. No, eso es una locura, porque si vos eres un candidato con proyección, sin recursos, estás afuera y va a entrar el que tenga mucha plata. No, yo no creo que sea la salida esa.
Sí, la salida es hacer una profunda reforma político-electoral en la que, entre otras cosas, se restrinja esta permisividad enorme que tenemos para la generación de movimientos. Porque eso te lleva, le incentiva al político a no agruparme al partido nacional, si me puedo hacer el partido de mi cantón o el movimiento de mi cantón. El de mi parroquia. El de mi parroquia y llego, y al partido que compite en inferioridad de condiciones, lo que tiene que hacer es acercarse donde a mi movimiento para hacer una alianza de cara a que tú tengas representación nacional, al menos en términos formales. Entonces yo creo que eso tiene que mantenerse, pero aunque se pueda, pero sí restringir el acceso indiscriminado que ahora tenemos a tanta competencia electoral. ¿Qué hacer con esto, Fabricio? Yo estaba leyendo un artículo muy bien hecho de Santiago, el diezmo. No solo es el diezmo, sí, eso es el 20%. Hay personas especializadas en tomar campañas perdedoras, absolutamente perdedoras. No les importa el candidato, no les importa el producto de creatividad que emiten. La vanidad del candidato propasa eso y recurren a estas personas porque significan un adelanto económico a una campaña en la cual ellos no tienen recursos ni para el asesor, ni para los banderines, ni para el combustible. Entonces, pasar de un extremo de quitarles esto que da esa igualdad entre los grandes poderes económicos, políticos que han manejado la política y los que están viniendo, es una gran diferencia. En Colombia hay el caso, por ejemplo, de que yo lo viví cuando estuve allá. Gustavo Petro participa en algo que conocen más o menos como nosotros la conocemos, las primarias. Se presentan estos candidatos, se presentó con Colombia Humana, y ocurre que según el número de votos previo a las elecciones presidenciales, ellos reciben un financiamiento, ¿sí? Y fue tan cómico también que el día de estas primarias, para que el público lo entienda mejor, se acabaron las papeletas y les tocaba a las juntas sacar copias para ese rato. Para justificar. Entonces, habría sido el presupuesto que recibió Gustavo Petro muchísimo mayor al que en verdad recibió, ¿no? Esta es una de las formas de financiamiento, se tiene que discutir mucho, la igualdad es un derecho para todos y ese derecho tiene que prevalecer. Pero tiene que responder a una organización. Y a un control. Porque había una idea de algunos que decían, oigan, diezmos y al 20, y en algunos casos me han dicho en provincias que a las radios les han dicho, le voy a dejar todo eso, pero tiene que dar 30%. No, nosotros tenemos que pagar. Eso es conocido, ese diezmo es real. O sea, yo te entrego a ti la franja, te paga el CNE y después me devuelves un 20-30%. Solo que ahora se popularizó más. Antes la rompían la ley, pero no lo sabían todos. Ahora se hizo popular y se hizo voz popular en canales de televisión. Sí, por supuesto. Pero a mí me cuesta, no sé si por la propia representación, me cuesta pensar que un canal nacional caiga en eso. Sí, pues que los grandes quizás no, pero si vos tienes una radio pequeña con una pauta chiquita y te pongo una plata importante y yo te pido que me devuelvas el 20%, dices perfecto. ¿Sabes cómo nace eso? Porque quitaron a las agencias de publicidad, a los intermediarios que hacían ese lobby con los medios. Entonces, pero es que también porque ellas eran las corruptas en ese entonces. Quitaron y manejaron a otra forma de corrupción. Directo. Entonces, hay cosas contradictorias. Hacemos una cosa, después de 10 años, volvemos a conversar de lo mismo y nunca sabemos a dónde vamos. Lo de las agencias, incluso en los medios, nos preocupa porque las agencias y los costos de los medios le suben siempre 10-15%. Mira, ese 10%, 15% es una gestión que una persona que hace planeación en cuanto a todos los medios y que tiene que estar pendiente, es un medio legítimo. Solo que no han encontrado otra forma que extraer ese dinero de una forma indirecta. ¿Sí? Y eso es corrupción. ¿Sí? Pese a que es un trabajo, ese trabajo, en cierto modo, entre el candidato, entre el medio, y entre la persona que se encarga, trata de compensarlo de esa forma. Lo ilegal nadie lo quita, solo que de lo que pasamos resultó
la cura peor que la enfermedad. Ese es el verdadero problema. O sea, que aquí hay que hacer una reingeniería política, incluso en todo, esta forma, ¿no? En estas formas de todo. El código de la democracia, entonces, Santiago, hay que revisarlo, replantearlo. Yo creo que hay que replantearlo en varias cosas, el tema de financiamiento de campaña, el tema de la excesiva permisividad a los movimientos, el tema de eliminar de una buena vez un sistema electoral que no tiene ningún país del mundo a la fecha, que es de lista abierta y desbloqueada, donde vos a lo que... En vez de promover que la ciudadanía sea leal con el partido X o Y porque me representa, porque defiende los derechos de la naturaleza que yo represento, por poner un ejemplo, le permites que vote por A, B, C, D, y que no vote por nadie. Que no vote por nadie, o lo que es peor, y que ganen los que sí votan que en vote lista. Por la persona y no por las ideas ni el partido. Y que eso genera adicionalmente que Francisco Rocha, que ya es conocido y que le dan el voto permanentemente, luego vaya él a cualquier partido y diga, miren, yo tengo esto, este es mi caudal de votos. Y los partidos te dicen, no tenemos a quien que sea conocido, ven ahora, y de esto has tenido en la legislatura, ¿no? Mucha gente que ha llegado por varios partidos. Que han sido caciques. Y que una de las razones, no es la única obviamente, ha sido esta posibilidad de votar en listas abiertas y desbloqueadas. Si es que eso hubiese sido, es más fácil, Fabricio, llevar una campaña por partidos, por ideas o por nombres de las gentes. Siempre pesarán también los nombres, ¿no? Pero que no sea más que el uno, que haya un equilibrio entre la persona, su vida, que eso le hace pública, más la militancia y las ideas que profesa. Yo agregaría algo más en cuanto a lo del Código de la Democracia. Tenemos que tener un solo sistema. Tenemos el sistema del método de Webster, para los asambleístas nacionales, los de Home, para los provinciales. Y un mixto. ¿Qué provocó eso? Que el correísmo con el 35% captara casi el 70% de todos los cupos en la asamblea, que son 135. Quedaron, es algo que tiene que revisarse para un país tan pequeño, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que ver también y que es sumamente importante, los distritos. No, eso fue para repartir la votación. ¿Qué es lo que pasa? Exactamente, solo pueden llegar 2 partidos políticos y es lo que va a pasar, con muchos concejales van a salir desilusionados. Van a llegar 2 representaciones, 10 concejales de un lado, 10 concejales, 1 o 2 de un tercer partido político. Pero no más. No más. Esa va a ser la representación. El método es perverso. Es perverso. ¿Sí? Eso hacía porque Correa sabía que con el tiempo su popularidad del 70% iba a seguir reduciéndose. Entonces se eliminó primero el método de las minorías, que prácticamente causó la ingobernabilidad y la asamblea causó lo que se llamó después la partidocracia. Entonces no se ponían de acuerdo y permitió el ascenso de un líder populista como fue Rafael Correa. Sea dueño de todo esto, Mira, la tradición acá, y es muy difícil que cambien porque ahora los métodos tradicionales posiblemente están más vinculados con la tecnología. Entonces lo que está pasando en España es una crisis bastante profunda, ¿no? Lo que se creía un bipartidismo está desapareciendo. Ahora tenemos 4 partidos políticos que están luchando, está Podemos, está Ciudadanos, está el PP, y la socialdemocracia, ¿no? Que cada vez sigue sufriendo más y su sistema y su forma de triangular en un cerebro bipolar no le permite sobrevivir. La socialdemocracia está muriendo cada vez más. Y eso es grave para el mundo. Eso es grave porque no sé si grave, pero creo que tiene un equilibrio de triangular por ahí. Y ahí yo diría, claro, los demócratas cristianos siempre pensamos en la socialdemocracia, y voy a usar un poco el argumento de Fabricio, siempre ha jugado a tener una posición como de casi de izquierda, ¿no? Casi de izquierda, cuando las otras posiciones que eran de avanzada y eso, no hacían el juego como están haciendo ni a los independentistas, ni hacían el juego a los grupos de ultraizquierda. Pero casi en América y en Europa, siempre como que la socialdemocracia era más cercano a todo eso y nunca votó para confrontar y decir, veamos eso. ¿Eso será que le está pasando factura ahora para ir? Y aquí ni hay representantes de la socialdemocracia ni de la democracia cristiana, quizá de una internacional un poco más amplia que la democracia cristiana. A ver, en el caso de la socialdemocracia es
Claro, en el caso español, pero acá sería la izquierda democrática, tuvo su época de estelaridad, de auge en los 80s, mediados de los 90s. Vino esta debacle enorme. A mí me parece, sin haber militado nunca, solo observando desde afuera, que ese debacle de la izquierda democrática tiene un punto de partida en la tensión que se genera entre el expresidente Borges y Raúl Vaca Carbo. Cuando Raúl Vaca Carbo me parece que era el candidato legítimo a continuar, y me parece que ahí empezó la ruptura. Y luego lo que ya sabemos, ¿no? La caída, pero lo que a mí me llama poderosamente la atención de la izquierda democrática es que intenta reconstituirse ahora, pero no se abre a nuevos cuadros políticos propios, sino que recurre a otros sectores, a otro candidato a alcalde que dice, siempre iré con la idea, pero yo no soy afiliado a la idea. Y si tú observas el grupo de concejales de la izquierda democrática, la gente que es del partido propiamente no está en las posiciones estelares. Entonces dices, a ver, es un partido que entrega mucho y no recibe nada, teniendo el membrete partidista, que eso en países como este no es fácil conseguir. Entonces yo creo que eso da cuenta de por qué la democracia, la izquierda democrática, la socialdemocracia, no ha podido consolidarse. Respecto del caso de los demócratas cristianos, yo creo que una opción para ese partido ya inexistente, para esa corriente, entonces mejor, es tener una visión más pro mercado en temas económicos, asumir y entender que el dinamismo de la economía se genera prioritariamente desde el sector privado, que debe existir evidentemente un sector público fuerte, que regule, que sancione cuando tenga que sancionar, pero que prioritariamente, insisto, la relación de oferta y demanda se la maneje desde el sector privado. Y que al mismo tiempo, en el plano de los valores, que es clave, sea gente con una posición progresista. Casos específicos. Vamos a defender los derechos de las mujeres, vamos a asumir una posición positiva respecto a temas más difíciles de manejar, como el tema del aborto, vamos a tener una posición más abierta en tema de diversidades sexuales, LGBTI, matrimonio entre personas del mismo sexo, que sería tener un partido liberal en lo económico y abierto en temas de valores. Ese partido el Ecuador no lo tuvo nunca. Yo creo que no lo tuvo nunca. Ni siquiera antes antes del 79 seguramente era más difícil, pero nunca tuvimos antes una posición del 79, de ese por ejemplo, orden. El tema del socialismo comunitario, que era base del pensamiento de la democracia cristiana. Pero en cambio no eran aperturistas en lo económico, eran más estatistas. Eran más estatistas. Esta posición que yo te digo es más abierto al mercado. ¿Cómo construir ahora al mismo tiempo soy más liberal. Eso en América Latina en realidad prácticamente no existe. Ni siquiera ahora los chilenos. El presidente Macri, no, porque los chilenos han sido más aperturistas, pero en valores muy conservadores. Muy conservadores. Macri ahora trata de dar algunas ideas de ser aperturista en los valores. Dicen que le ha cambiado su asesor político, nuestro compatriota, en favor de eso. Ojalá sea así y ojalá que bueno si es que es así. Pero acá el país nunca tuvo un partido liberal en rigor. Y a mí me parece que ese es un espacio, ese es el espacio que falta, importante, interesante. No ha tenido una organización, insisto, así. Quizás de los actores políticos que tú podrías ver algo de eso, eventualmente Pablo Lucio Paredes, cuando fue candidato a la Asamblea. Tenía una posición más liberal económicamente, y pero también progresista. Quizás César Montúfar es una persona que está por esa línea. Me parece que podría estar. Yo creo que en los valores podría él estar ahí. Y como siempre ha habido el temor a nivel de América Latina y en general y del Ecuador en particular, de que te tachen de neoliberal. Pero yo creo que ese es un espacio que podría ser explotado en el país y que podría capturar un grupo importante de gente, jóvenes sobre todo, lo que tú decías, un electorado grande, que quiere trabajar, que quiere ser productivo, que quiere virar al sector privado, que quiere ser innovador y empresario, y que al mismo tiempo no quiere que el Estado les restrinja sus preferencias sexuales, por ejemplo. Ahí está. Fabricio, estas ideas, y que las hemos venido conversando ahorita, pero ¿tú crees que es posible cómo recoger de estos 268 y convertirlos por último en 4 partidos grandes que tengan definiciones, que defiendan cosas, que sean capaces incluso de ponerse de acuerdo? ¿Es posible eso y cómo definir? Porque como algunos dicen, las ideologías ya se han muerto, y unos dicen, ¿y ahora qué hacemos? No.
Yo coincido y agrego algunas cosas que Santiago dice. Lo que está pasando con las ideologías es que se están desconstruyendo. El pragmatismo de William James, que es un gran filósofo, normalmente esa filosofía que le ven con el pragmatismo, que es de hacer las cosas y se vuelve mecánica y sin una visión de humanismo, eso solo existe en personas que no la conocen. Pero normalmente esa desconstrucción que crea el pragmatismo crea las ideologías. Las ideologías no desaparecen, lo que pasa es que nosotros no las ubicamos. Hay personas que están a favor del aborto, hay personas que no están a favor del aborto. Eso es parte de una corriente ideológica. Santiago lo decía muy bien. Puede ser liberal, pero conservador en los valores de familia. Sí. Y eso está ocurriendo en el mundo. Lo que pasa es que las ideologías se están desconstruyendo por la cantidad de información. Antes esa comunicación que solo era unidireccional nos permitía que la televisión, el Homo Videns, nos diga todo, nos eduque y nos diga cuál es la dirección y cuál es la confianza que tenemos que tener. Ahora existe el Internet. Ahora estamos en igualdad de posiciones. Ahora queremos hablar con Francisco Rocha porque estamos al otro lado, estamos en el Facebook y queremos una explicación. Ahora podemos desmentirlo a través de los medios tecnológicos. Hay una herramienta que en Ecuador se ha utilizado muy poquito, que es el WhatsApp, una herramienta que puede dar muchísimas sorpresas y es muy poderosa. ¿Sí? Y acá todavía ni siquiera llega. Es tan poderoso que uno tiene que andar desmintiendo. Oye, tal cosa pasó y uno a todo el grupo, no es verdad. No. Y tienes solo 5 chances y te puedes quedar toda la mañana, ¿no? Claro. Sí, no, es una y te han ido reduciendo además la forma de... Y que no hay cómo medirla. Es una herramienta que sí, yo lo he utilizado. Yo puedo decir que lo he utilizado, pero a mí ahí me preocupa una cosa. Ahí me preocupa una cosa que es... Si bien ahora hay más acceso a la información, entonces eso no significa que nos llega más información. Es posible que nos carguen tanto de información que nos olvidemos de reflexionar. Verás, el ser humano en una época normal, que no sea una época electoral más o menos, logra digerir aproximadamente entre 2.500 a 3.000 anuncios mientras estás caminando, mientras estás en la tele. Imagínate si eso en una época normal y ahora con 18 candidatos. Penetrar la mente del ser humano sin creatividad, sin propaganda, no publicidad comercial, porque la propaganda es la movilizadora del voto, es prácticamente imposible. Entonces la investigación es una de las herramientas fundamentales. Quienes empezaron su campaña hace un año son los que tienen más chance actualmente, salvo algunas excepciones, ¿no? Que lo tuvieron todo, pero están llegando a la recta final. Y que sí, que puede nada. Puede llegar ahí frenado. Hay candidatos que ahora en esta alcaldía lo han tenido todo económicamente, vienen de un partido grande, conservador, solo que en la recta final se han desinflado. Lo que cualquier candidato que estuviera a la cola, ellos lo han tenido y van a quedar en quinto, en sexto lugar. Entonces, creo que esa parte investigativa, creo que es lo que le falta a este país, esa parte de comunicar, de saber entender el ser humano. Ahí, Santiago, lo que me preocupa de esto, que yo estoy consciente que es así, es que en vez de candidatos tengamos gente que repita lo que los asesores dicen. A ver, es y lo que decíamos hace un rato, cállese la boca, usted no tiene que debatir con nadie, no salga. Es que ahí hay varias cosas. Una, por ejemplo, es el tema de las encuestas. Una encuesta es una herramienta. Sí. Exacto. Es un medio, pero no es el fin. La usan como que es el fin. Entonces dicen, la usan para gobernar, imagínate. Claro, y para ser candidatos dicen, a Francisco Rocha le vamos a correr una encuesta, no es tan popular, ya chao, no sirve. Siguiente. Cuando la encuesta lo que debería servirte como herramienta es como un insumo para mejorar tu posibilidad de cara a. Incluso tu discurso que pueda lo que fuera, pero que sea un insumo, un medio, no el fin. Y en el país me parece que le estamos usando como un fin per se. El segundo tema es que nuestros políticos, con honrosas excepciones que las hay, no asumen a la política como una cuestión profesional. En el sentido de que... en momentos que pueda. Claro, en momentos que pueda y sobre todo, más allá del tiempo, de entender lo que implica hacer política, hacer investigación, hacer una formación de cuadros. No se puede hacer formación de cuadros como en los 80, obviamente. No puedes tenerle a los chicos una tarde entera. Peor un día. No,
imposible. Yo quise hacer de todo un día claro, y la deserción fue terrible, enorme, claro. Pero además no tenemos una cosa del cine, nos vamos a juntar para otra cosa. Claro. Y para esto no hay tiempo. Y entonces, ¿ahí qué es? ¿Te sigues peleando contra el cambio de la sociedad, contra la tecnología? No, pues hay que, uno mismo, desde los políticos deberían innovar, ser más creativos, pero eso les cuesta y prefieren compartir. Y prefieren dedicarse el último mes de la campaña a buscar quién es popular, quién es conocido, y a él ponle en el partido. Y finalmente en esto también, que también se ha discutido, es el tema de las ideologías. Jaime Durán Barba, que es una persona conocida y muy capaz además, él dice, se acabó eso de las ideologías, esto es la sociedad líquida de Bauman y a mí me parece que no es así. No es así. Porque además Bauman sí te anticipa que cuando se dispersa todo eso, se vuelve casi un lodazal. Claro, porque además, y esto yo creo que es un ejercicio cívico importante, que no lo hemos hecho en el país, ni los políticos, ni los diferentes sectores, me incluyo también, es el hecho de que a la juventud sobre todo hay que decirle que la política sí importa. Claro. Y te importa en las cuestiones cotidianas y chiquitas que tú haces, la política está metida. Ahí. A veces no parece tan evidente, pero está. Sí, sí. Cuando tú dices, yo estoy de acuerdo con el aborto, y el amigo de al lado te dice, yo no estoy de acuerdo con el aborto, eso es política. Porque tú estás diciendo, yo estoy respetando el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y tengo una visión más aperturista en valores. Y tu amigo que dice, no estoy de acuerdo, tiene una visión más conservadora, más apegada a la tradición y generalmente más apegada a una creencia religiosa. Claro. Eso es política y eso es ideología. Fabricio, aquí estuvo Jaime Durán y conversamos con Jaime, estaba Isubieta y Santiago Nieto. Y yo les planteé a ellos, o sea que ya para qué hacer organización. No, me dijeron, no tanto, porque al fin y al cabo alguien le va a tener que promover, pues. Y para eso que se hace un partido político el rato, no, pues. Debe existir, debe tener a alguien a quien visitar, por supuesto, alguien que comparta nuestras ideas. ¿Cómo llevar? Y ahí ya le pregunto al técnico, ¿cómo llevar un diálogo como este que nos costaba fines de semana, estando en la universidad o en el colegio, para debatir los principios del partido? Sí, ¿cómo llegar ahora a debatir eso y a tener unas ideas comunes y a juntarnos entre los que pensamos que el país debe tener una marcha y debe tener una piel de determinada manera? Mira, usando la tecnología, agregando algunas cosas, mira, lo de las encuestas son una simple radiografía. La foto de ese día. Y un error que, por ejemplo, lo vivimos recientemente fue lo ocurrido en Ibarra. Sí, desacertadamente, el problema de la migración había llegado a un segundo lugar en la mente de los ecuatorianos. Al día siguiente, el presidente Lenín Moreno dio un desacertado decreto basado en las encuestas, y las encuestas no permiten liderazgo. A veces los líderes tienen que imponerse con los valores que ellos persiguen y han estado en la sociedad. Para eso se les elige. Para ir a un punto, puede ser impopular por un día, pero posiblemente en el futuro va a ser depare muchísimas cosas, ¿no? Por eso es el 18%. Este gobierno se mueve por las encuestas, es terrible. La estrategia nosotros no solo la hacemos por las encuestas, hacemos históricos de los comportamientos electorales, basamos las heridas culturales de cada sociedad, análisis sociológicos, psicológicos, utilizamos lo que es la tecnología, el Big Data, la analítica y diferentes herramientas. Entonces, en base a eso vamos sacando, pero eso se vuelve más tan humano, criollamente como una encuesta que a veces se refleja en algunos comerciales. No sé si has visto. Seguridad, después siguiente palabra. Empleo, siguiente palabra. Vivienda. Lo que pasa es que eso en los últimos les ha dado resultado. Sí, porque la competencia es tan baja y la calidad es tan baja que posiblemente eso lo puedan hacer, y obviamente si los otros no tienen el presupuesto, va a darles el resultado, ¿no? Se enfrentan frente a un David y un Goliat. En la parte ideológica, solo en la parte ideológica te quiero decir, en la parte ideológica, el ser humano siempre va a tener una ideología, ¿sí? El ser humano no le gusta desconstruir. Tenemos 3 cerebros. Tenemos un cerebro reptiliano,
Sí, tenemos un cerebro límbico, emocional, y tenemos un cerebro racional. Desconstruir para cada cosa que decimos, imagínate el proceso mental por lo que tendríamos que atravesar cuando las cosas en un mundo se mueven así. Entonces, esa ideología que dice Santiago va a estar presente históricamente, porque es lo más fácil, aunque estemos cerrados, son los valores que hemos conculcado a nuestros hijos de esto antes, y reaccionamos así. Claro, o sea que tenemos que volver un poco a regresar a ver cómo construimos la familia también. Por supuesto, las familias. Las familias, claro. ¿Ves? Que es otro tema ideológico. Y que los chicos, los adolescentes, la gente más grande saben, porque si vos crees que la familia es papá, mamá, hijos, eso se acabó. Y es una posición ideológica respetable. Y un pensamiento, claro. Es un posicionamiento de orden conservador. Así es. Y el amigo tuyo que tiene 20 años dice, no, es que hay familias y familias. Hay familias de papá, familias de papá, mamá y familias de papá, mamá. O uniparental. O de mamá o de papá. Eso es tu posición ideológica. Y eso yo creo que es lo que tenemos que meter, que imbuir a la gente. La política es eso también, y por eso debes preocuparte de la política. Por eso deberías integrarte a la política. Exacto. Pero ¿cómo hacemos a que la gente tenga un poco de inquietud, se integre? Y claro, tú mismo decías, ya no es como antes, para preparar un formato de gobierno discutíamos. Claro, no, yo creo que hay que ser innovador desde todos los sectores, desde los medios, desde las universidades, desde luego, desde la gente que está haciendo trabajo más de consultoría, de apoyo, y desde los políticos, evidentemente. Claro. Hay un tema, por ejemplo, en esto, que todos deberíamos tenerlo presente, no lo tenemos, que es la participación de las mujeres en la política. Ese es un tema desatendido por completo, porque los partidos o los movimientos te dicen formalmente, sí, nosotros somos igualitarios, las mujeres. Pero... Ya, ok, ¿cuántas mujeres son las presidentas nacionales de los movimientos? Menos del 10%. Presentan candidatas a la legislatura porque la ley les obliga a que pongas hombre, mujer o mujer, porque les obligas. Pero si tú vas a ver gobierno seccional, prefecturas y alcaldías, yo estoy trabajando en ese tema precisamente ahora, ves que es el 10% de mujeres que son candidatas a prefectas o alcaldes, al menos desde el 2000, desde antes no hay información, pero seguramente era mucho peor. Entonces ahí se revela un tema. Yo te digo, no ha variado mucho. No ha variado. El que encabeza en las listas del 79 al 2000 son los hombres. Sí, claro. Sí, la primera legisladora que tienes es en el 84, que son 2 o 3 legisladoras, que es Elsa Bucarán, es una de ellas, y luego la representación es muy minoritaria hasta que viene la reforma institucional, que ahora tienes de entre 30 y 35. Pero a nivel de alcaldesas y de prefectas, no. Prefectas, para que tengan una idea, y para que tengan una idea nuestra audiencia, desde el 79 hay 4 personas. 2 por lo menos que han mantenido. La señora Albán, que fue 2 veces prefecta en Tungurahua, esta prefecta que ahora es candidata a alcaldesa de Esmeraldas, la señora Sosa, la señora Yori, la Yori 3, y Gina San Miguel, que fue... No, Gina San Miguel fue alcaldesa. Alcaldesa, sí. No, fue prefecta. Fue candidata. Fue prefecta y perdió la reelección. Pero mira, son 4 en 40 años. Y al mismo tiempo, y esto hace pocos días me comentaba Ángel Polibio Córdoba, cuando a la gente él les pregunta en sus encuestas, ¿cree que el mejor político es un hombre o una mujer? Dice que mayoritariamente la gente dice una mujer. Y los políticos son incapaces de leer eso. Y de crear esas imágenes. Y de poner mujeres, y siguen poniendo a los mismos de siempre. Pero además, Fabricio, ahí uno diría, pero ¿cómo construimos liderazgos también para esas mujeres? Desde luego. Este es un tema bien tortuoso el que tomó Santiago, ¿no? Porque si bien es cierto, está exigida la participación y los derechos de la mujer no se cristalizan en la sociedad, ¿no? Pese a que están plasmados en la ley. O sea, igualdad de oportunidades casi. Que nosotros tenemos que entenderlo, y tenía un profesor valioso, que somos iguales entre desiguales, ¿no? Por nuestra biología. Segundo, por la parte psicológica, ¿no? Muchos perfiles posiblemente no se ajustan a ser alguien o estar en el ejército, y otros perfiles sí se ajustan a ese tipo de características, ¿no? Bueno, esta es una ley que tiene que seguir hasta que todo lo que constituyen estos valores o antivalores en la sociedad vayan desapareciendo,
para que después no existan ese tipo de leyes que propician la igualdad en tiempo de desigualdad. No sé si me hago entender, ¿no? No. Pero bueno, la participación de la mujer no es una participación que tiene que ser obligada. Bien, tiene que ser una participación que... Como consecuencia de. Como consecuencia de. Es difícil explicarlo porque es un tema donde el feminismo está incrustado y pueden saltar muchas chispas en este debate, ¿no? Entonces tenemos que analizar, aparte de la parte histórica, la parte sociológica, la parte psicológica, muchísimas cosas, ¿no? De por qué ocurre este fenómeno. Quizás ocurra este mismo fenómeno en algunos sectores en que las mujeres toman o priman en algunas partes, ¿no? Y los hombres están relegados a otra parte, ¿no? De esa naturaleza entre, que voy a nombrar, ¿no? Jaime Durán Barba, ¿no? De la parte del simio, ¿no? Que nos permite ser en ciertas cosas y en otras cosas actos. Es algo que tiene que discutirse y que posiblemente van a surgir muchísimas generaciones hasta que logremos ese ideal, ¿no? Tú dirías que estamos conversando ahora, ¿cómo ¿no? trabajar para hacer, yo me permito insistir, cómo hacer un partido político aquí? ¿Cómo recoger a todos estos 270, por lo menos unos 120, diría yo así, que se junten y digamos, vamos a fijar una idea de país? Ya, mira, hay una cosa de las municipalidades, por ejemplo, ellos, y lo que nunca ejecutan, que está en la parte de la Constitución, asociatividad, ¿sí? Para la construcción de obras en común, no solo en fronteras, sino muchísimas cosas. De ir juntos, porque, por ejemplo, yo te digo, el Cañar y el Tambo están a 15 minutos y son dos municipios. El uno tiene 10.000 o 15.000 habitantes, el otro tiene 50.000 habitantes. Y ahora el uno 14 candidatos y el otro 12. Y Rumiñahui, ¿sabes cuántos candidatos tiene? Es el que más candidatos tiene a nivel nacional, tiene 22 candidatos. Aquí en el cantón Rumiñahui. Sí, y somos 100.000 personas, un poco más. Imagínate, ¿cómo logramos eso? Eso se logra a través de ley. Asociatividad, tiene que promulgarse una ley, porque muchos partidos van a desaparecer, otros van a tener tarjeta amarilla. Esto de que van a desaparecer, imagínate, 2 veces y vuelven a los 25, me acuerdo. Claro. No, y ahora les volvieron. No, eso preguntémosle al señor Trujillo, preguntémosle al señor Trujillo que no quiso mostrar el informe. Le dio vida por un informe que no hay. De participación ciudadana más que control social. Que ellos, ojo, se presentan como jóvenes, pero son jóvenes viejos políticos. Sí, son más sapos que los que ya se fueron. El tema no es la edad, sino... Oye, ¿cómo hacemos los partidos políticos? ¿O nos olvidamos y buscamos una nueva? Y ahí te pongo un ingrediente. No hay que olvidarse de eso. ¿Qué hacemos con las juntas parroquiales? A ver, en el tema de los partidos, la fácil... Y el discurso no sirve, hay que eliminar. Claro, este discurso electoral medio populista es los partidos, hay que eliminar la partidocracia. Sin partidos una democracia no funciona. No existe y no funciona en ningún país del mundo. Tanto que todos recurren a ser uno. Porque los partidos son connaturales como mecanismo de transmisión de demandas ciudadanas hacia el sistema político. Punto. Y eso pasa en los gobiernos más de izquierda, más de derecha, más liberales, más conservadores, y el Ecuador no tiene por qué ser una excepción. Como decían las abuelas, por farfullas y noveleros tenemos ese consejo de participación que ahora no sabemos cómo salirnos de eso, exactamente. Yo lo que creo es que hay que primero hacer una reforma electoral profunda para potenciar a los partidos nacionales, que sean pocos, los movimientos, ponerles muchas barreras al acceso, lo cual no implica decir, estás restando oportunidad política, te estaban diciendo, tienes 2 o 3 partidos. Participa con esos partidos, generar partidos que tengan discursos claros, puntuales y diferenciados en temas específicos. Claro, por supuesto que sí. Y eso implica una remoción o una renovación mejor generacional en buena parte de ellos. Hay partidos que sí tienen posicionamiento en el país y que creo que eso les ha servido para ubicarse ideológicamente. El Partido Social Cristiano es súper claro. Nosotros somos pro mercado en lo económico y somos muy conservadores en los valores. Somos cercanos a los y representan ese pensamiento que a unos les gustará más, a mí me gusta menos, por los valores, no por lo económico. Pero es eso. Y tienes luego, creo, que es casi lo mismo. Casi lo mismo. Y tenías el movimiento Alianza País, no sé ahora si es que tendrá una intención de reconfigurarse ideológicamente, que era más pro-Estado en lo económico y conservador en valores. Total, ¿no? Por eso Nebot
tenía mucha aceptación en Guayas, claro, y el presidente Correa también, porque en claro, eso, se juntaban, porque en eso eran muy parecidos. Entonces, 2, 3 partidos de eso, o el otro que te diga, yo soy estatista total, pero soy muy liberal en valores. Alberto Acosta, él podría representar eso, ¿no? Y el otro cuadrante que habíamos conversado, yo soy muy pro mercado. No, muy pro mercado es una exageración, ¿no? Creo que desde el mercado se debe orientar la dinámica económica, y al mismo tiempo yo soy abierto en temas de valores. Si tú tienes 4 partidos así, al menos, digámoslo así, tú puedes tener una asamblea donde en el tema económico tú y yo vamos a difícilmente encontrarnos, pero si vamos a discutir el tema de matrimonio LGBTI, ahí quizás podemos llegar a un acuerdo y generar una propuesta de política pública. Se nos está acabando el tiempo, les voy a plantear una última. El famoso voto nulo, que vuelve a pasar por el tema de la, digamos, de la forma que está este rato estructurado el electoral. Y claro, y algunos comienzan a defender nada menos que la institución símbolo de Correa para ser candidatos. Y uno dice, oiga, pero ¿cómo? Esto es un contrasentido. Dice, pero además otros en cambio afirman, ustedes proponen el voto nulo porque quieren, le van a favorecer a Correa. Lo más lejano a eso estoy pensando. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo desaparecer estos 5 poderes? Volver a algo que nos recomendaba hace un rato Santiago, ¿no? Bueno, verá, yo estaba en la oposición, solo que hay que ser muy claros. A veces los discursos y a veces se tergiversan algunas cosas, pero en mi caso, yo soy una persona que primero está sometida al Estado de Derecho, no al desconocimiento de este Estado de Derecho. Desconocer, bajo una elección con los parámetros, nos guste o no nos guste, ya está establecido. Esta Constitución, si no nos gusta, que nace de la copia y que nace muchísimas veces de artículos puestos a último momento y que después fueron publicados y también cambiados, eso les es resta perversa. Pero eso les resta legitimidad. Y defender una parte que posiblemente le hemos aceptado a 10 años, nos guste o no, está ahí. Entonces creo que sería injusto cuando hay un proceso de que hay bajo interés y poco ánimo de participación. Flamingan dice una cosa, los que deciden son los otros, les van a dar simplemente el gusto a que lleguen candidatos posiblemente indeseados. Posiblemente la ilegitimidad se pueda contradecir, como yo te digo en Rumiñahui, 22 candidatos. El candidato que gana posiblemente obtuvo el 15 o 20%. No va a tener no tiene legitimidad, pero tiene legalidad. Pero ahí hay existe una segunda vuelta, pero como existe en Perú. En Perú existe una segunda vuelta, ojo. Pero ahí hay una diferencia entre lo que nos han planteado. Primero, no era así la Constitución que nos hicieron votar. Y yo ahí digo, yo voté en contra. Pero entonces vamos a una asamblea constituyente. Pero es otra cosa. Pero hay que dar pasos políticos. Pues, pero la cuestión es de que si anulamos el voto y pongamos en el supuesto que gana, ¿quién se prorroga en funciones? ¿Y quién ocupa? Es que no es ¿Y para quién arbitra ese caso? No es ni para prorrogar ni para nada. Es para darle un mensaje. ¿Quién puede convocar a una asamblea? El mensaje es más digamos, profundo. a una consulta del presidente. El mensaje sería darse un pie nuevamente, ya no en el izquierdo, sino en el derecho, porque ya nos dimos uno en el izquierdo, ¿no? Hace un año, porque lo hicimos sin previsibilidad. Que eso ha sido izquierda. Sí. No, pero un pie yo le digo porque estamos cojeando, sin prever de que el presidente iba a tener tan baja popularidad del 70 al 18%, Yo en cambio creo que los presidentes a este periodo ya normalmente tienen esa... Mira, pero los otros, es el único caso yo respeto a las personas que votan el voto nulo, pero ¿qué pasa si el voto nulo? Se vuelven a hacer elecciones y mientras tanto, ¿qué consejo se prorroga? Ninguno. No, tiene que haber no hemos tenido corte constitucional, Fabricio, por meses. Y suprema al mismo tiempo. Y suprema. Yo creo que es un tema de que como institución es nociva la democracia. Asumamos que el domingo llegan 7 personas prístinas, transparentes, de altísimos valores éticos y morales, imparciales. Con esos 7 también se debería eliminar el Consejo. Es una cuestión de concepto. ¿Cómo eliminarlo? Vía respeto del imperio de la ley y del Estado de Derecho, desde luego. ¿Cómo hacer? Buscamos los mecanismos, que puede ser la consulta, que puede ser la reforma vía legislativa. La presidenta Cabezas medianamente ya ha presentado un proyecto un proyecto para limitar las funciones.
porque seguramente está percibiendo el ambiente electoral, como todo político, naturalmente. Y la otra opción es que sea una iniciativa popular, ciudadana, 1%, y ahí lo que es llamativo es que quien dice yo me encargo de recoger es una persona de más de 80 años que sigue teniendo la capacidad cívica de ponerse en esos trotes, digamos, y que me parece que eso es loable de parte de él. Entonces yo sí creo que más allá de que lleguen correístas o no correístas, el problema es la institución, y el voto nulo da cuenta de un malestar ciudadano que luego deberá ser refrendado por las vías que establece la ley y la Constitución. Y la otra cosa que decía en el tema de ver el Estado, y si vamos a ir a una reforma, a lo mejor lo que dice Fabricio, una asamblea constituyente, lo de las juntas parroquiales. He visto, es impresionante las juntas parroquiales, las campañas, los candidatos, o sea, necesitas por cada grupo político, creo que lo mínimo 15 gentes. Y uno dice, la parroquia está todos de candidatos. Es que esa es la es que esa es la tergiversación de la participación ciudadana, que es herencia de los 10 años del correísmo. Entendieron participación ciudadana, que seas de elección popular y que tengas cargo público. Y eso no es participación ciudadana. Pero ojo que ese cargo ya había antes sí, claro, pero nunca como funcionario. Pues. La junta parroquial, era las juntas de agua, jamás era honorífico, nunca han tenido piscinas ni choferes. Claro. Pero así debería ser, porque la participación ciudadana se incentiva para que los estudiantes de 5º curso del colegio que les gusta la literatura hagan su club de literatura, para que los profesionales se agremien, para que el artesano, para que el gestor cultural. Eso es la participación. No necesitas tener un espacio político formal como este, y eso no se incentiva vía leyes. Eso es espontáneo de la gente. Hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacer. Pero no, yo les decía creo que hay que empezar por el sistema político, de elecciones y de partidos políticos. Creo que ahí está la semilla para que pueda germinar lo siguiente, ¿no? Pero la Asamblea, si se atribuye algunas funciones bajo ley, porque no puede hacer reformas sino bajo los procedimientos, va a ser simplemente un tiro al aire. Va a ser un tiro al aire y posiblemente este consejo pueda sobrevivir. El Consejo lo hizo bien en algunas partes, pero hay muchísimas cosas y muchas observaciones. ¿Qué pasó con la ONU? ¿Por qué los casos de corrupción se empezaron a denunciar en tiempo de campaña? ¿Y por qué la secretaria de Transparencia la sacaron cuando denunció un caso de corrupción? Bueno, ahí si no te digo, fueron destituidas muchísimas personas de las creo en el caso del Estado de Cerque en eso, no la sacaron, renunció. No. Hay cosas más pero adentro. Ahí yo te diría una cosa, y te digo con toda la respetabilidad que tiene María Arboleda. Hemos conversado sobre el tema y ella sabe, y debería decirlo así públicamente, pero más allá de cosas puntuales, yo diría, pero estamos en un paso a una reconstrucción la ONU democrática. Tuvo que haber llegado, pero esa es una deuda histórica del Consejo de Participación Ciudadana, y no la dejaron. ¿Por qué? Fabricio, y no lo dejaron. ¿Por qué el Consejo de Participación Ciudadana tiene esa deuda si no es quien debe invitar, como es el gobierno nacional? ¿Por qué el Consejo es el que tiene que hacer? Porque el Consejo tiene 5 competencias y entre sus competencias está la investigación. Sí, pero si no le invita el Estado ecuatoriano, el Consejo no le puede invitar a la ONU. Invitación del doctor Dávila en marzo. Va a llegar la ONU, ofreció la ONU. Sí, pero... ¿Qué pasó? Pero el Estado no le corresponde la autofiscalización. Te estoy preguntando de quienes fueron pero los mismos que tienen que venir, te han dicho, o sea, si el Estado ecuatoriano, representado por el presidente de la República, no me invita, puede invitarme hasta el Papa, no puedo. ¿Por qué? Y no es que estoy defendiendo al Consejo. La máxima autoridad ahora, por Julio César, que es mi gran ha pasado amigo. Julio César Trujillo por su persona, y hay que reconocerlo, a ser la máxima autoridad de este país, incluso con más notoriedad. Tiene 16. ¿Te acuerdas el expresidente al que lo sacaron del Consejo de Participación Ciudadana? Creo que la gente ni lo conocía, ¿no? La legitimidad la adquiere y la estrategia la adquiere el gobierno a través de Julio César Trujillo. Hay muchísimas cosas que pasan en el Consejo de Participación Ciudadana. Y al doctor Trujillo fue mi profesor. Tengo un cariño inmenso y le tenía hace muchísimo tiempo. Me acuerdo que me ayudó en formar los Pelagatos cuando surgió,
¿sí? Y estuvimos hablando, ¿no? Y yo se lo dije, doctor, están pasando aquí algunas cosas, pero a él lo tienen pintado en un cuadro. A él lo tienen pintado en un cuadro. Están otros y haciendo. Es prácticamente el valor cuando están otras personas tejiendo atrás. Pero lo que decía Santiago, lo que no se sabe. Lo que decía Santiago es un tipo que te ha dicho, yo creo en esto y mañana salgo a recoger las firmas, ¿no? Sí, totalmente. Pero dicho. Creo que Bueno, hay que esperar el lunes. A ver el lunes cumple 88 años Julio César, a quien le mando un saludo. Y quizá... Ya quisiéramos la gente que somos más jóvenes tener esos arrestos. Yo quisiera decir una cosa, sobre todo no es que defienda ni al Consejo ni a nada, pero, o sea, si alguien va a dudar y cree, en el caso de Fabricio, que lo han puesto como un cuadro, ahí sí me vas a permitir decir que Julio César Trujillo, ni cuando ya le entierren va a ser un cuadro. Así es que en eso puede ser una percepción que es válida. Pero yo te voy a mostrar. Pero un cuadro Julio César Trujillo no es sino para referirnos a la lucha que hay que tener más de 60 años. Y hay que hacer un programa acerca de esto, ¿verdad? Hay que hacer uno, aunque y de pronto yo esté en contracorriente, pero sé que estoy en el momento indicado de la historia para decir y develar lo que son las cosas, porque es la democracia. Afortunadamente podemos decir las cosas cuando yo comencé a luchar en contra de esta Constitución que tú pides respetarla porque ya la aprobaron, no solo que estaba en contracorriente, totalmente, casi me atropellaron. Y a lo largo de estos 10 años me han atropellado varias veces. No, yo sé. Y no estoy pidiendo como algunos otros. Y no voy a pedir ni que me condecoren. No. Ajá. Esa es una opción personal. Sí. Y así es que si vas a luchar contra corriente, es una decisión tuya y no es un acto heroico, es de convicción. Y eso es lo que hay que hacer, pues no. Bueno. Se nos fue, claro, se nos fue el tiempo y es un tema apasionante. Sobre todo, yo nunca yo a Julio César lo acompañé desde su campaña presidencial en el año 84, y esa fue una demostración de que él quería construir un partido. Sabía que no iba a ganar y fuimos en busca de construir. Lo hicimos, después nos votaron y habrá tiempo para conversar de eso. Gracias, Santiago. Gracias, Fabricio. Esto es la política, así son de apasionantes las cosas. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente y les estaremos repartiendo vía las redes sociales. Muchas gracias, hasta el día lunes. Suerte el domingo. Democracia. Sobre la emergencia.